Benvinguts, bienvenidos, welcome. Estem aquí al Castell del Remei, la bodega de vinos más antigua de Cataluña, que data del año 1780. Nos encontramos ahora mismo en la tienda de Castell del Remei, donde comercializamos nuestros vinos y los vinos de otras 3 bodegas que forman parte de nuestro equipo. En Castell del Remei tenemos un compromiso muy importante, tanto con el producto que estamos elaborando aquí, también con la naturaleza, como habéis podido ver en el exterior de la finca. Y después también tenemos un compromiso muy importante con la cultura, realizando aquí una serie de actos muy importantes relacionados con el arte, escultura, pintura y también dibujos. En la sala de tast de Castell del Remei. Aquí realizamos normalmente las degustaciones de vinos después de las visitas en la bodega, y esta sala de tast también nos sirve como exposición. Aquí tenemos una vez al mes una exposición relacionada con artistas de la zona o artistas de Cataluña en general, donde nos encontramos distinta tipología de arte. Me contabas un poco de la familia original y por qué se fue gestando lo que hoy en día es Castell del Remei. Castell del Remei fue fundado en el año 1780 por una familia de la burguesía catalana que lo que hizo fue impulsar un proyecto en una zona rural de Cataluña, un proyecto que iba relacionado sobre todo con el producto que se toca aquí por excelencia y las actividades agrícolas y empresariales. En la zona de Lérida, donde nos encontramos, lo que se toca sobre todo es el sector primario, agricultura y ramadería. En este caso, aquí en Castell del Remei nos focalizamos sobre todo en la agricultura. Decías que Castell del Remei es como el punto de reunión de todas las marcas de la familia Cusiné. Por supuesto, nosotros formamos parte de un equipo de 4 bodegas, las cuales son todas propiedad de Tomàs Cusiné, y Tomàs no solo es el propietario, sino que es el enólogo y el productor de todos los vinos y todas las marcas que tenemos en esas 4 bodegas. Aquí en Castell del Remei jugamos un papel de centralización, no solo por la historia que tenemos aquí en esa bodega, sino por la grandeza de las instalaciones. Y en la tienda que tenemos aquí tenemos todas las marcas y todos los vinos que elaboramos nosotros mismos. Y por supuesto abundan los vinos tintos, el vi negre, como decimos aquí en Cataluña, y tenemos distintas tipologías de vinos. Tocamos de los vinos de medio cuerpo, los vinos ligeros, tocamos las gamas altas de todas las bodegas, que son vinos con largo tiempo de elaboración y con un tiempo intenso de crianza. Después también tocamos los vinos blancos. No tenemos tanta cantidad de estas marcas, ya que no es un producto tan típico de aquí, de esta zona, pero también elaboramos esta tipología de vinos de la manera tradicional. Y aquí detrás mío lo que tenemos son vinos blancos con un tiempo de crianza, vinos blancos que pasan por madera después del proceso de fermentación y estabilización en los depósitos de acero. Te he pedido, por favor, que me describas o me digas cuál podría ser un vino representativo de la bodega o del grupo o de la bodega de Castell del Remei, y porque y si tocas algo del clima también de la zona de Lleida. Bien, más representativo que este vino no tenemos ninguno. Al final estamos hablando de un vino que significa historia, representa la historia de Castell del Remei. Con este nombre, 1780, damos un poquito honor
a la data y a la fecha, el año en el cual empieza un poquito la actividad empresarial aquí en el Castell del Remei relacionada con esta tipología de producto. En Castell del Remei, nuestro etiquetaje lo que quiere un poquito mostrar es la parte histórica, toda esta documentación histórica en fondo blanco y en letras doradas que significan un poquito la burguesía que teníamos aquí en esta empresa por parte de la familia fundadora, y un poquito este vino lo que quiere representar es el largo tiempo de elaboración, el largo tiempo del producto en barrica después de la fermentación y el largo tiempo del producto en botella durante esta crianza que tenemos. Pensad que aquí en la zona de Lérida, no solo en Castell del Remei, tenemos una climatología muy significativa, una climatología que nos define. Nosotros la nominamos como climatología de contrastes. Lo que tenemos es mucho frío y mucha humedad en invierno y un clima muy seco y mucho calor en verano. Esto, por supuesto, es lo que hace que el vino que tenemos aquí sea como sea. Esto, encontrar este tipo de sitios, bueno, agradecértelo a ti, a la familia Cusiné, e invitar a todo el mundo, porque esto es difícil de encontrar en otras partes de España y probablemente de Europa, Vais a poder venir, vais a poder, con la guía os vais a identificar, Albert o sus compañeras os van a recibir perfectamente, vais a poder tener visitas, catas, vais a poder disfrutar del restaurante, de la gastronomía típica y tradicional de esta parte del mundo, y vais a poder estacionar por 24 horas, que no es lo mismo que acampar, ¿de acuerdo? Estacionar por 24 horas y vais a ser tremendamente bien recibidos, ¿no es verdad, Albert? Por supuesto, aquí os esperamos con los brazos abiertos, como siempre, todos los días del año. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Un placer.